Vamos a utilizar VMD. VMD, después de instalarlo, lo podemos abrir desde el escritorio y VMD es un visualizador especializado para dinámicas moleculares. Como les había comentado, tiene 3 pantallas. Una de ellas pues es la terminal. La otra es donde se observa pues nuestros cristales, nuestras figuras. Y la siguiente viene siendo nuestro menú principal. Vamos a abrir una proteína que ya hemos utilizado en el programa de Quimera. La proteína SARS-CoV-2. Aquí tenemos que, bueno, es ya determinado que es un PDB. Y aquí esta parte, pues, esto lo vamos a reservar para cuando analicemos las dinámicas moleculares. Cargamos. A diferencia de Quimera, nos va a abrir la estructura en forma de líneas y no en forma de listones para proteínas. Nuestro menú pues tiene File, Molecular, que esto lo vamos a utilizar cuando sea dinámicas moleculares, gráficos, que es donde vamos a representar los colores, el material, y también vamos a tener el fondo, ¿no? Por ejemplo, si lo queremos en un color sólido o en una forma de gradiente, ¿no? También otra de las cosas es que tiene un eje. Aquí es donde nos va a decir la orientación, hacia dónde está orientada nuestra proteína, hacia X, Y, Z. Y en este caso lo podemos nosotros quitar o agregar, ¿no? Lo podemos poner pues en el centro, en el origen, solo que bueno, aquí no se observa tan bien, como que no nos agrada tanto, entonces lo vamos a apagar. Esto de las ejes X, Y, Z, la orientación de nuestra proteína es muy importante, ya que a la hora de hacer dinámicas con membranas, pues es necesario orientar la proteína, ¿no? Para embebir a la membrana, ¿no? Poder nosotros agregar nuestra proteína en nuestra membrana. Entonces, muchos programas pues manejan una cierta orientación hacia la membrana. Pero no se preocupen, hay programas, softwares para orientar a nuestra proteína de acuerdo a la membrana. Y estos softwares, uno de ellos es OMP, el cual se maneja en muchos programas porque la orienta pues en el eje X, ¿no? Que es el que necesitamos para los programas. Pero además lo va a orientar de una forma basado en el conocimiento. Basado, no solamente es, nosotros queremos orientar esta proteína tal cual, ¿no? No. Lo que hace es un análisis, esa proteína a quién se parece, ¿no? A qué familia pertenece. No importa si es un modelo, o sea, se obtuvo por modelado molecular o pertenece a un cristal, ¿no? Entonces nos los va a orientar de acuerdo a la superfamilia y lo agrega muy bien, ¿no? Entonces lo orienta muy bien, nosotros podemos analizar y revisarlo, ¿no? También otra de las cosas que son importantes es que VMD está especializado para el análisis, preparación de dinámicas moleculares, ¿no? Para eso está este programa. Y vamos a tener aquí en extensiones diferentes tipos de análisis que van a ser análisis exclusivos. Algunos van a ser exclusivos para dinámica molecular, como la trayectoria, el RMSD de la molécula, datos que podemos importar. En el área de modeling podemos agregar iones, solvatar, y eso es para la construcción de nuestra proteína, de nuestro sistema de dinámica molecular. También crear membranas, mutar a nuestra proteína, en fin.
Tiene muchas actividades para que nosotros podamos analizar, crear y tener nuestra dinámica molecular. Las simulaciones también. VMD podemos nosotros realizar nuestra dinámica molecular de una forma gráfica. Si, en lugar de la terminal, como nosotros lo vamos a aprender a hacer, la mayoría lo hace desde la terminal porque no ocupamos recursos gráficos. Dinámica molecular lo vamos a ver más adelante, pero utiliza tarjetas de videos, tarjetas gráficas para su procesamiento. Entonces, realizar la dinámica molecular de una forma gráfica, pues no es lo más adecuado porque va a pasar que va a ocupar más recursos y va a alentar la dinámica molecular, ¿no? Entonces, si vamos a tener nuestra dinámica en un mes, la podemos tener en 2, 3 meses, ¿no? Dependiendo de la cantidad de recursos que necesite y el sistema, ¿no? Entonces, no es recomendable realizarlo. Y bueno, la visualización, podemos generar videos cortos, películas, clips de nuestra trayectoria. Nuestra consola, tenemos una consola, así como la terminal de la computadora, tenemos una consola exclusiva de VMD. Esta la utilizaremos para generar las dinámicas moleculares. Y bueno, aquí sería parte de las extensiones. Ok, aquí en el mouse nosotros podemos, aquí tenemos seleccionado donde podemos rotar nuestra proteína. También tenemos, por ejemplo, moverla. Y también podemos escalarla, ¿no? Hacerla un poquito más grande, más pequeña. Entonces eso nos va a ayudar a acomodar nuestro sistema como nosotros deseamos, ¿no? Bueno, entonces no solamente vamos a analizar, vamos con el programa VMD vamos a preparar la dinámica molecular, sino también podemos modelar nuestra proteína, ¿no? O sea, podemos, así como en Quimera, cambiar la forma de visualizar, ¿no? Podemos decir, ok, vamos a cambiarle en forma de líneas, vamos a ponerlo en listones, background, o sea, toda esta forma, ¿no? Que nosotros queramos hacerlo. Para ello necesitamos utilizar pues el menú principal en gráficos, representaciones, ¿no? Y bueno, aquí en gráficos vamos a tener el color. Por ejemplo, aquí en gráficos, color, yo puedo cambiar el color al background. Por ejemplo, aquí está ya en amarillo, en cualquier tonalidad que nosotros queramos. En este caso lo vamos a dejar en negro porque es el que se observa mucho mejor, ¿no? Entonces, vamos a observar este tipo de menú. En este menú aquí hay un 0, quiere decir que es la molécula número 0. Me refiero a la molécula número 0 al archivo PDB. No importa cuántas moléculas haya en o cadenas, o ligandos, o glicosilaciones, no. Sino, vamos a tener este tipo de numeración 0, 1 y así sucesivamente. Aquí, como en muchos programas o en lenguajes de programación, se empieza a contar a partir del 0 y no del 1. Bueno, aquí tenemos las líneas y name, all. Entonces, el tipo de estilo es una forma de lines, color, el estilo es en forma de name y está seleccionado todo. Entonces, aquí vamos a tener la descripción. Vamos a tener aquí all, el tipo de colorimetría, el método de colorimetría, el método de dibujo, que en este caso pues sería en forma de líneas, y también el material es, por ejemplo, si lo voy a hacer, bueno, en este caso no se observa tanto, pero en otras modalidades de estilo de dibujo sí lo vamos a observar. Muy bien, entonces, por ejemplo, yo quiero ponerlo
aquí hay muchas opciones, por ejemplo en bonds. Bueno, en este caso como lo tengo en Gauge, aquí. Y ya se observa. En H-bonds, pues aquí no vemos nada. En VMD, New Ribbons, New Cartoon. Lo vamos a dejar en Cartoon. Y el método de colorimetría, pues podemos nosotros hacerlo por estructura secundaria, que observamos que cada tipo de estructura secundaria pues va a tener un color, ¿no? Las hélices alfas van a ser en color púrpura y azul. En color amarillo vamos a tener las hojas betas, y también los loops pues van a estar en verde y en blanco, ¿no? Entonces vamos a tener por diferencias el tipo de estructura secundaria que nosotros tenemos en nuestra proteína, ¿no? Ok, nosotros aquí podemos separar, ¿no? Vamos a ponerle por cadena, y vamos a tener que nos ha coloreado por cadena nuestro segmento, ¿no? Pero bueno, el azul, el gris y el rojo a mí en lo particular no me agrada mucho, así que podemos cambiarlo, ¿no? Entonces vamos a tener seleccionado esta sección y vamos a crear una réplica. Y para ello, al crear la réplica, nosotros vamos a agregar cadena A. Y bueno, aquí como lo tenemos por color, no se observa el cambio. Sin embargo, si nosotros le ponemos por color ID y escogemos un color, podemos modificarlo, ¿no? Vamos a ponerle un color verde, en color lima, ¿no? Ahora, si yo voy a crear una réplica más, y en lugar de ponerle cadena A, le pongo cadena B, voy a observar que se va a teñir de color verde, ¿no? Es porque yo aquí tengo el método, y pues aquí lo vamos a poner en color blanco, ¿no? Y voy a crear otra réplica para la cadena C. Y vamos a agregar en color rojo, ¿no? Entonces ya tenemos las diferentes cadenas, color blanco, verde y rojo, ¿no? Ahora, algo importante de tomar en cuenta es que nosotros, este programa va a funcionar en forma de capas, en forma de pilas, ¿no? Entonces, esta acción va a ser la primera, pero al ir continuando con estas acciones, se van a ir tapando las diferentes acciones, ¿no? Entonces, eso es muy importante cuando nosotros realicemos pues nuestra figura, ¿no? Nuestra selección, nuestra imagen, porque nosotros iniciaríamos seleccionando y generando información de la forma general y de ahí a lo particular, ¿no? Entonces nosotros aquí ya tenemos nuestra proteína en las cadenas. Bueno, como en los otros visualizadores que hemos visto, y como ya les he comentado, los puentes disulfuros son muy importantes a la hora de realizar nuestra dinámica molecular, incluso para docking, ¿no? El hecho que la estructura esté orientada de la forma adecuada, nuestros aminoácidos, pues va a cambiar cómo la afinidad va a interactuar, ¿no? En el caso de dinámica molecular, aparte de tener esa afinidad o del modo de unión, pues cuando se generen las trayectorias, pues un puente disulfuro a la hora de prepararse se les dice al programa que es un puente disulfuro para que se comporte como puente disulfuro, ¿no? Entonces nosotros tenemos que verificar que los puentes disulfuros que están reportados en la literatura, asignados o que nosotros sabemos, se encuentran en la estructura cristalina, ¿no? Desde esa parte, ¿no? Si se encuentra, muy bien.
Si no, los tenemos que agregar por modelado molecular. Hay un programa que se llama Modeler que nos ayuda a agregar los puentes disulfuros de una forma pues relativamente fácil. Y también no solamente es que esté en el cristal esos puentes sulfuros, tenemos que asignar estos puentes disulfuros a la hora de realizar la dinámica molecular. Tenemos que agregar esos patches. ¿Cómo vamos a visualizar aquí y analizar la integridad de esos puentes disulfuros en nuestra figura? Para ello, voy a hacer otra réplica, voy a hacer una réplica. Y en lugar de, voy a seleccionar todos los puentes disulfuros. Ya no me interesa de qué cadena son, lo podemos analizar por cadena, pero vamos a revisar. Aquí en selecciones nosotros podemos ver qué podemos seleccionar. Por ejemplo, en ResName son pues los puentes disulfuros, aquí no son aminoácidos, aquí podría haber también ligandos y lípidos o moléculas y nosotros podríamos nombrarlo. Entonces vamos a utilizar ResName y vamos a ponerle cis. Doy enter, no me aparece ningún error, sin embargo, aquí no pasa nada, no observamos nada, ¿no? A pesar de que yo dándole doble clic pongo en rojo todo, no se observa nada, no tenemos absolutamente nada seleccionado. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí, como en muchos programas, eso es una forma gráfica de verlo, pero el programa en sí trabaja como si fuese una línea de comandos. Por lo tanto, es sensible a las mayúsculas y minúsculas. Entonces, nosotros las cisteínas, si lo escribimos en minúsculas, no nos está marcando un error, pero no lo reconoce como tal. Entonces tenemos que agregarlo en mayúsculas, ¿no? Todos los aminoácidos van a ser agregados en mayúsculas. Y bueno, aquí lo vemos en forma de cartoon, ¿no? La sección, ¿no? Pero bueno, a nosotros no nos interesa o no nos es visualmente fácil observar si hay puentes sulfuros ahí en esta forma, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es cambiar el método de dibujo y lo vamos a poner en bonds y aquí lo observamos todo en rojo, ¿no? Y pues podemos nosotros dejarlo así o cambiarle el tipo de colorimetría, ¿no? Vamos a ponerlo por tipo y ya vemos que nos va a poner la forma típica de representar a los átomos, ¿no? El nitrógeno, el oxígeno, y eso nos va a ayudar porque sabemos que la parte que es amarilla pues sería la formación del puente disulfuro. Entonces vamos a hacer un poquito más grande la figura para acercarnos a algunos puentes disulfuros, ¿no? Y podemos observar aquí cómo se forma, ¿no? Aquí se forma este enlace, aquí son dos cisteínas que están formando este puente disulfuro, ¿no? En cambio aquí vemos dos cisteínas que están juntas, sin embargo, no están formando el puente disulfuro. Entonces nosotros aquí tendríamos que identificar si esa región, ese cristal, es un cristal, habría que identificar si se forma un puente disulfuro ahí o no. Si se forma, si debería de estar formado, pues tendríamos que modelarlo, ¿no? Entonces yo voy a identificar qué aminoácidos son. Entonces en mouse le voy a poner label en forma de átomos, incluso también puede ser en bonds, pero lo voy a dar en átomos, selecciono el átomo que quiero observar y ahí me dice que es una cisteína 671 y he seleccionado el carbono alfa, ¿no? Sucede lo mismo aquí, ¿no? Cisteína 662 es el carbono beta. Entonces, ya aquí nosotros podemos observar que cuál es la cisteína, la cual nosotros tendríamos que buscar en la literatura si se forma ese puente disulfuro o no. Bueno, entonces, otra de las cosas es,
Ok, tenemos los puentes sulfuros. Vamos a eliminar estos puentes, estos nombres, estas etiquetas. Le vamos a poner gráficos en labels y aquí nos aparecen las especificaciones de estos átomos, ¿no? Incluso qué molécula es, en qué eje están, en qué orientación están, en la coordenada X, Y y Z, qué cadena pertenece. Bueno, aquí el valor, pues como no estamos midiendo un puente disulfuro o algo, no estamos midiendo una distancia, pues no nos aparece, ¿no? Pero es un carbono alfa y el residuo es 671. Entonces en delete lo vamos a eliminar y también vamos a eliminar este, ¿no? Muy bien. Entonces así podemos ir revisando pues los aminoácidos, ¿no? Si queremos observar otro tipo de aminoácidos, pues también, ¿no? Cisteínas o alaninas, algo otro aminoácido. Ahora, yo nada más quisiera analizar los puentes de sulfuros de una sola cadena, entonces yo voy a colocar antes de rest name, voy a poner cadena B, and rest name cis, y ya ahora solo me va a aparecer aquellos átomos que pertenecen a la cadena B, ¿no? Entonces aquí podemos nosotros ir modificando, ir agregando, recuerden, podemos rotarlo, podemos hacer más grande nuestro sistema dependiendo nuestras necesidades, ¿no? Bueno, ok, nosotros no queremos analizar a las cisteínas en específico, ¿no? Queremos analizar una región, un dominio. Supongamos que vamos a analizar la cadena B, ¿no? Y queremos analizar algún dominio de esta proteína. Entonces, bueno, primero voy a hacerla más pequeña para poderla observar, ¿no? Toda la estructura de la proteína de SARS-CoV-2, de hecho, ese solo es el ectodominio, no está cristalizado ni la región que va en el citosol, ni tampoco la región que va en la región transmembrana. Entonces tenemos aquí a la cadena B. Ahora, nosotros aquí vemos pues las cisteínas de solamente la cadena B. Vamos a ocultarlo y vamos a analizar los por aminoácidos, ¿no? Para ello hay dos formas. Una de ellas es que nos vamos a ir aquí a extensiones y donde dice Analyze, hay una parte donde dice Sequence Viewer. En Sequence Viewer nosotros nos va a mostrar solamente los aminoácidos de todas las cadenas. Entonces aquí tenemos la cadena A y la cadena B anda por acá. Entonces nosotros podemos seleccionar la región que nosotros nos interese, ¿no? Entonces nos podemos ir en esta parte. Vamos a analizar esta región, ¿no? Vamos a irnos desde la 339. Muy bien, entonces vamos a analizar esto. Entonces yo aquí ya le he seleccionado. He seleccionado estos aminoácidos que va del 339 al 346 y como observamos nos los muestran bonds. Lo podemos nosotros cambiar, por ejemplo, lo vamos a colocar en cartoon. Y como ven, se tiñe de color amarillo esa región. Y como les he dicho, siempre vamos a ir de lo general a lo específico, ¿no? Entonces aquí hemos seleccionado en color amarillo esta cantidad de aminoácidos. Observamos cómo se escribe, ¿no?
es cadena B. Yo estoy diciendo que me selecciona la cadena B, pero además aquellos residuos que tengan esta numeración, ¿no? Entonces yo puedo escribir pues la cantidad de residuos que yo quiera, ¿no? Pero por ejemplo, si es un loop o un dominio, pues pueden ser a veces 150 aminoácidos. Entonces no sería un poquito pues cansado, y también poder ir a eh, estar ahora sí en poder cometer errores a la hora de analizar, ¿no? Entonces nosotros podemos agregar por regiones, por ejemplo, 339, agregamos tú, Asia, vamos a agregar hasta el aminoácido 500, ¿no? Entonces aquí ya tenemos que nos ha seleccionado pues toda esta región, ¿no? Vamos a enfocarlo. Ahora, no solamente vamos a seleccionar esta región, nosotros podemos ir seleccionando por partes, ¿no? Podemos ir, por ejemplo, ok, voy a seleccionar esta región. Ujú. Voy a seleccionar esta región, ¿no? Entonces, para seleccionar esta región, este dominio, yo puedo ir revisando, ¿no? Por ejemplo, voy a extenderlo un poquito más. Voy a poner 600. Ujú. Y vemos que, bueno, ya aquí ya nos ha mostrado pues otra parte, ¿no? Nos vamos a ir a 550. Entonces tenemos eh, nuestra pequeña región de aminoácidos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos interesa, no? Nosotros aquí podemos irnos eh, revisando ujú, cuáles son los tipos por ejemplo, vamos a revisar la proteína Spike, ¿no? Vamos a clasificarla por dominios, ¿no? Entonces, vamos a identificar, por ejemplo, ciertos dominios de nuestra proteína, ¿no? La región que hemos estado nosotros marcando es la región o el dominio RBD, que es la región a la cual la proteína tiende a unirse ¿con qué? Con el sitio de unión al receptor, ¿no? Que en este caso son, pues, la proteína AC2, ¿no? Entonces, este sitio RBD ujú, va a estar ubicado ujú, desde el residuo 319 ujú, hacia el 541, ¿no? Entonces, esta es la región la región que se une. Ujú. Ese es nuestro dominio. Ujú. Ahora, ¿por qué estoy seleccionando este dominio? Ujú. Voy a darle, voy a darle también a las otras cadenas ujú, y voy a seleccionar estos dominios, este sitio. Ujú. Entonces yo aquí lo que puedo hacer es replicar ujú, la cadena B, la cadena C. Voy a poner para la cadena A. Ujú. Y si yo le doy enter, no me lo va a reconocer porque recuerden que necesitamos agregar los datos correctamente y las mayúsculas pues no son, mayúsculas y minúsculas no son los mismos caracteres, ¿no?
Entonces aquí, si ustedes observan, esta es una proteína, la proteína spike, va a estar en un dominio abierto, ¿no? La cadena B va a tener el sitio RBD expuesto. En cambio, las otras cadenas, la A y la C, van a tener el sitio oculto, ¿no? Entonces nosotros aquí podemos observar de que, bueno, hay una diferencia estructural en nuestra proteína, ¿no? Y es una diferencia grande, no solamente es una diferencia el cual eh, le da características al virus para poder escaparse del sistema inmunológico, ¿no? Mimetizar esos aminoácidos y pues eso también, el plantearse, generar anticuerpos, generar vacunas o generar algún fármaco, pues se dificulta o la estrategia pues se tiene que analizar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tendríamos que pensar en qué tipo de conformación nosotros vamos a inhibir, ¿no? Entonces tendríamos primero que identificar el proceso viral de este organismo, ¿no? ¿Cuál es el ciclo de vida, el ciclo viral de este virus, ¿no? Y esto va a suceder con todos los microorganismos. Si nosotros vamos a querer generar algún tipo de tratamiento o para identificar, es importante que nosotros primero entendamos cómo funciona nuestra proteína, ¿no? Eso es muy importante porque dependiendo de ello nosotros vamos a tomar decisiones a la hora de realizar docking, a la hora de realizar dinámica molecular, ¿no? Entonces aquí pues vemos, es un homotrímero, sin embargo, la forma o el estado conformacional de nuestra proteína pues es diferente, ¿no? Dos cadenas aquí se encuentran ocultando el sitio RBD y en el otro ya la cadena B pues está expuesta. Entonces aquí nosotros podemos ir modificando y agregando diferentes tipos de regiones, ¿no? Y no solamente eso, o sea, vamos a encontrar diferentes tipos. Ajá, aquí yo, por ejemplo, les muestro esta región hacia este dominio, ¿no? Sin embargo, va a haber regiones que van a ser, por ejemplo, más específicas de esta región, ¿no? Por ejemplo, tenemos otro sitio que es un motivo de unión a las integrinas. Y está entre la posición 403 y 405. Se encuentra dentro de la región que nosotros vamos a eliminar esto. Vamos a esconderlo. Vamos a esconder, vamos a quedarnos solamente observando la cadena B para que no haya confusión con tantas secuencias, ¿no? Tenemos de la 319 al 541 pertenece al sitio RBD. Pero también vamos a tener otra región que es un motivo de interacción con las integrinas. Ese es del 403 al 405. Entonces nosotros son pocos aminoácidos, 403 al 405. Y bueno, voy a ponerlo en un color rosa. Bueno, yo aquí no le di enter, entonces me ha coloreado pues todo, ¿no? No le di aplicar. Entonces aquí es 403, 405. Y pues nos marca qué región o qué motivo es este motivo de unión a las integrinas, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos este motivo, ¿no? Y bueno, vamos a cambiarlo. No lo voy a poner en bonds. Pues bueno, se observa, es muy poquito. Voy a poner en BMD para que se observe más grande, ¿no? Entonces esta región es la región que va a interactuar
con las integrinas, el motivo, ¿no? Yo me pregunto si en las demás conformaciones, cómo se encuentra esta región, ¿no? Con respecto a las, eh, así está expuesto, no se encuentra expuesto. Entonces voy a crear otra réplica y vamos a observar solamente la cadena C. Ujú. Y bueno, aquí pues nada más, como nada más he seleccionado la cadena, esta pequeña parte, pues nada más me va a mostrar esta cadena, ¿no? Voy a eliminar, bueno, voy a dejarla y vamos a observar si se puede observar muy bien esta diferencia, ¿no? Abro la cadena C. Ujú. Y pues observamos que pues sí, o sea, se encuentra como escondida, ¿no? Va a estar escondida realmente esta región en el estado cerrado. En cambio, en el estado abierto, pues se ve más expuesta la región. Incluso, por ejemplo, aquí tenemos esta hélice o este fragmento de hélice que está tapando, cubriendo a estos aminoácidos. Y en cambio, en pues esta hélice pues va a estar separada, ¿no? La deja a descubierto. Forma pues una cavidad. Entonces aquí si nosotros quisiéramos inhibir esta interacción en integrinas, pues ¿cuál sería la región que nosotros utilizaríamos? Pues donde esté abierto, donde técnicamente la integrina interactuaría, ¿no? Con estos aminoácidos. Entonces nos tendríamos que preguntar qué conformación es la que estamos utilizando. Y a pesar que nosotros utilicemos la conformación abierta, tendríamos que entender si la integrina interactúa para las conformaciones cerradas, a pesar de que, bueno, para las cadenas donde está escondido esta región, o solamente va a interactuar con la cadena B, en este caso es la cadena B, en el estado abierto, ¿no? En el estado que muestra el sitio RBD que está expuesto. Entonces aquí tendríamos que observar, ¿no? Entonces, aclarando, hay dos tipos de conformaciones. La conformación cerrada, en la cual las tres cadenas tienen escondido el sitio RBD, y la conformación abierta, la conformación más típica y la más estable y la que se representa más o se encuentra más frecuentemente en la parte biológica es la conformación donde la conformación donde dos cadenas van a tener escondido el sitio RBD y solamente una cadena de ellas va a tener el sitio expuesto RBD. Entonces, y hay otras conformaciones abiertas, pero no son tan comunes, donde las dos cadenas están expuestas al sitio RBD o tres cadenas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hablar la conformación abierta por la conformación más común que hay, ¿no? Dos cadenas escondidas, el sitio RBD, y una cadena donde el sitio de RBD se va a encontrar expuesto, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos ir analizando nuestra estructura, ¿no? Y eso es muy importante, como ya les mencionaba, no solamente es para ya preparar la dinámica molecular, ¿no? Sino para planear desde si vamos a modelar la proteína, si vamos a realizar, cómo vamos a realizar el modelado, el docking molecular, la dinámica molecular, ¿no? O sea, son varios pasos por los cuales nosotros tenemos que visualizar la estructura, ¿no? Entender cómo esta conformación o estas conformaciones van a tener pues diferencias, ¿no? En este caso es una proteína asimétrica, lo cual es un ejemplo en el cual nos puede servir para identificar proteínas que no se comportan de una forma común, ¿no? Por lo regular pensamos que los homodímeros, los homotetrámeros van a encontrarse simétricos, ¿no? Pero sí hay moléculas proteicas que son asimétricas. Además, no solo es eso, sino también en el cristal o en el modelado tenemos que garantizar
que todos los aminoácidos se encuentren en en todas las cadenas. Porque sí, a veces existe que no podemos observar. eh, hay cadenas que, bueno, no fueron resueltas, pero se ponen fragmentos, como cuáles. Por ejemplo, aquí vemos estos aminoácidos, ujú, como cortados, ¿no? Esto no es un problema del visualizador, sino esas secuencias no tienen estos aminoácidos. Eso se llama aminoácidos perdidos. Este loop tiende a ser muy móvil y a la hora de cristalizarlo, pues no encontraron, no pudieron identificar exactamente dónde se encontraba la posición de los átomos, por lo tanto no lo agregaron. Ujú. Y pues nosotros lo podemos agregar mediante modelado molecular. También hay una técnica para agregarlo sin modificar el cristal, ¿no? Sin modificar la posición de las cadenas laterales de todos los aminoácidos, ¿no? Se conserva la posición del cristal, pero se modifica, se agrega los aminoácidos faltantes. No es lo mismo agregar técnicas por aminoácidos perdidos a generar un modelo de dinámica molecular. O sea, yo digo, ok, tengo este cristal, me faltan estos aminoácidos y quiero yo por algún otro programa, por ejemplo, Swiss Model, iTaser, generar un nuevo modelo. Sí, lo va a generar y nos va a llenar esta región, pero también nos va a modificar la orientación de nuestro cristal. ¿Por qué? Porque va a ser una especie de refinamiento, ¿no? Entonces aquí tenemos que estar pendientes en ese sentido. ¿Qué tanto el refinamiento o la calidad de nuestro modelo es importante? Tratemos de no modificar lo que se encuentra en el cristal. A veces no hay opciones, pero ¿por qué no? ¿Por qué es importante no modificar las cadenas laterales? Porque estamos trabajando con ligandos, sabemos que la posición de alguna cadena lateral, cambiar el ángulo, va a cambiar la afinidad, ¿no? Y si no es la afinidad de ese sitio, como se representa, como está más frecuente en la naturaleza, nosotros no vamos a representar de forma adecuada pues lo que esperamos, ¿no? No es problema de la técnica, no es problema del docking o de dinámica molecular. ¿Por qué? Porque ellos están buscando la afinidad de acuerdo a lo que nosotros agregamos, a la estructura tridimensional y docking parte y dinámica parte de que el complejo que se ha formado es el complejo que nosotros necesitamos, no el apropiado. Si nosotros agregamos, por ejemplo, hacemos docking con esta proteína en el sitio, o sea, con la conformación cerrada, pues ¿qué pasa? Vamos a tener resultados donde los compuestos van a ser muy afines a la región cerrada, pero eso no nos va a garantizar que sea afín a la conformación abierta, y más porque son unos cambios pues grandes, ¿no? Sabemos cambios estructurales globales, no cambios estructurales locales, ¿no? Incluso los cambios locales pues sí modifican el modo de unión y la afinidad de los ligandos, ¿no? Y de los compuestos o fármacos que nosotros queramos analizar. Entonces, aquí nosotros tenemos que ir cautelosos, revisando nuestras conformaciones. El hecho que exista un cristal no necesariamente es el más indicado. Tenemos que analizarla visualmente, revisar, leer en la literatura. Por ejemplo, aquí este cristal no tiene glicosilaciones. Esta proteína va a contener glicosilaciones. Te las tendríamos que agregar para hacer docking y posteriormente para hacer dinámica molecular. Tendríamos que revisar si este puente disulfuro o estos dos aminoácidos que encontramos cercanos se encuentran formando un puente de sulfuro o no. Entonces, aquí tenemos que ir practicando, revisando la colorimetría,
Podemos ir seleccionando todos los sitios RBD en nuestra proteína, revisando nuestros sitios de intereses. Por ejemplo, si tuviésemos una triada, en este caso, por ejemplo, una triada catalítica, bueno, esta no es una proteína de triada catalítica, pero supongamos que estos 3 aminoácidos lo son, ¿no? Es una triada catalítica y tendríamos que revisar pues cómo está, ¿no? ¿Cuál sería la, la posición, ¿no? Incluso voy a esconder cadena B, cadenas, bueno, voy a esconder todo menos estos sitios, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta que es la cadena C. Voy a cambiar el color y lo voy a poner por tipo. Voy a hacer más grande la escala y voy a centrarlo, ¿no? Y la cadena B igual, lo voy a poner en bonds. Y en tipo, ¿no? Entonces aquí nosotros tendríamos que observar pues cuál es la diferencia de estas dos, ¿no? Aparentemente aquí pues los aminoácidos se encuentran como en una distribución pues un poco diferente, ¿no? Pero también no solamente son esos, sino los aminoácidos que se encuentran rodeando esta estructura, ¿no? Por ejemplo, aquí pues cómo se encuentra, ¿no? Aquí cómo está tapando estos aminoácidos, ¿no? Y esto pues genera un tipo de pues de cambios, de modificaciones, ¿no? Entonces aquí nosotros tendríamos que analizar pues estos cambios, ¿no? Aquí son dos tipos de conformaciones o dos tipos de conformaciones locales de nuestra proteína, ¿no? Entonces yo aquí pues tendría que decidir, bueno, para hacer el docking, ¿lo haría en la cadena B, en la cadena A o en la cadena C, ¿no? Dependiendo de mis intereses. Si en esta forma las integrinas no se unen, pues no tiene caso hacer docking en la cadena A o en la cadena C, pero sí en la cadena B. Entonces, desde aquí, o sea, no solamente es la selección de la conformación, sino también la selección o sí, la selección en la cadena donde vas a realizar el docking, porque aunque yo estoy utilizando la conformación abierta, si la hago en la conformación A, como es una proteína simétrica, pues ¿qué va a pasar? Va a estar escondido, ¿no? El sitio. En cambio, yo necesito que ese sitio se encuentre expuesto, porque es la única forma que las integrinas lo reconocen, pues ¿qué pasa? Tengo que irme a la cadena en la cual sí se pueda realizar el docking, sí exista esta interacción entre las dos proteínas o interacción de un fármaco o de un endógeno o algún ligando nativo, natural, ¿no? Dependiendo de lo que yo quiera, depende del tipo de inhibición que yo quiero, ¿no? Eliminar una afinidad entre otras moléculas o una inhibición competitiva, una inhibición alostérica, pues va a depender pues de mis intereses. Pero sí, necesitamos analizar muy bien la estructura de nuestra proteína, ¿no? Entonces, es muy importante poderla analizar. Bueno, aquí nosotros hemos realizado pues diferentes selecciones, ¿no? La cadena A, cadena B, cadena C. Seleccionamos los dominios RBD y un tipo de motivo, ¿no? Que se encuentran pues en las diferentes cadenas, ¿no? Voy a crear una réplica y voy a agregar aquí cadena A. Bueno, otra de las cosas es que también yo puedo decir solamente seleccioname estos residuos y no me importa
¿De qué cadena es? También se puede hacer. Puedo quitar cadena A. Ujú, ujú, y puedo seleccionar estos residuos. Voy a seleccionar unos residuos que van a estar al lado. Ujú. Voy a seleccionar los residuos 406, 408 hacia el 410. Pero aquí la diferencia es que yo estoy seleccionando estos residuos de todas las cadenas, ¿sí? No importa no importa si es de la cadena A, B, C. Ahora, yo aquí tengo cadenas que son iguales, ¿no? Son, son cadenas que tienen en la misma numeración, el mismo tipo de aminoácidos, el mismo segmento de aminoácidos. Pero va a haber también proteínas o segmentos donde la cadena A y la cadena B pues son proteínas que sus cadenas pues son diferentes, ¿no? A nivel de secuencia primaria. Entonces yo aquí si agrego esto del residuo 408 al 410, pues ¿qué pasa? Voy a seleccionar tanto para la cadena AB y no me importa si son cadenas que la secuencia primaria es similar, es igual o diferente. El programa pues seleccionó estos aminoácidos, no sabe hacia qué son aminoácidos diferentes o aminoácidos iguales, ¿no? Solamente selecciona por el tipo de residuo, ¿no? Por la numeración. Bueno, entonces tenemos esta selección, estos tipos de aminoácidos y pues también nosotros podemos guardar nuestra nuestra sesión. Nosotros estamos analizando nuestra estructura, entonces podemos nosotros darle salvar visualización y aquí podemos agregar, ¿no? Visualización. Ahora, aquí la terminación va a ser VMD en lugar en lugar de quimera que era en .python, ¿no? .py. Entonces le vamos a dar guardar y hemos guardado pues nuestra sesión, ¿no? Entonces nosotros podemos ir modificando, analizando, incluso también yo aquí voy a eliminar esta sesión, voy a eliminarla, le doy delete y ahora voy a abrir, voy a decir que me cargue una visualización, ¿no? Entonces ya aquí aparece mi visualización. Uh-huh. Aquí va a ir viendo todas las modificaciones que estuvo haciendo, hasta que pues ya no los deja en la posición que nosotros tenemos, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos guardar otra vez nuestra visualización. Cuando nosotros le damos salvar, nos da la opción, no nos va a salvar de forma automática. Nosotros le podemos decir que nos guarde otro nombre o podemos sobreescribir la visualización que nosotros hemos hecho, ¿no? Entonces yo a veces recomiendo pues tener varias y pues ya si queremos regresar o cambiar o modificar dependiendo la visualización que nosotros queramos hacer. Bueno, entonces esto es, por lo pronto, vamos a dejarlo aquí. Hemos visto cómo podemos ir analizando nuestra estructura tridimensional. No hemos acabado con el visualizador VMD porque eso lo vamos a realizar, muchas características de extensiones lo vamos a explotar cuando preparamos nuestra dinámica molecular y también cuando analicemos nuestros datos de dinámica molecular. Como les he mencionado, este visualizador es específico para el análisis y la preparación de dinámicas moleculares y en particular en NAMD, que es un programa que vamos a aprender a utilizar para generar dinámicas moleculares.